Continuando con el anime de Inuyasha, pasado el capítulo 167, en el final de la sexta temporada, llegamos a su cuarta película titulada Fuego en la Isla Mística, en la que, al principio, metida como en una especie de capullo, vemos a una mujer con la apariencia de Kikyo, luego a unos niños llegar frente a un caldero gigante, del cual, después de estar ahí un rato, son heridos por un sello que les ponen, que según cuenta uno de ellos, no los dejará salir de la isla donde están, así que motivan a una pequeña niña que no lo tiene que abandone el lugar y salve su vida. No queriendo, en un resplandor, se despiden y esta sale de ahí. Luego la vemos caminando en una playa, lugar donde después de desmayarse, unos demonios la ven salir y piensan regresarla. Uno de ellos que está en el mar va tras ella. Esta se levanta e intenta escapar de él, quien la está atacando. Inuyasha, que está cerca, reconoce un olor raro y va hacia allá a ver qué pasa. Miroku y Sangu logran ver a la niña y la salvan, y junto con Aomi y Shippo intentan enfrentarlo. Cuando Inuyasha llega y pasa frente a ellos, esta niña lo reconoce. Este lo intenta atacar, pero el monstruo llamado Gora ataca a Aomi y esta niña junto con Shippo antes, e Inuyasha los defiende. Este le lanza un viento cortante pero no le hace nada, y cuando Aomi le lanza una flecha que le da en la cabeza, esta vez sí, el ataque de Inuyasha termina destruyéndolo. Todo esto siendo visto por todos estos demonios, quienes reconocen a Inuyasha y piensan capturarlo. La niña que rescataron, llamada Ai, lo recuerda ya que tiene más de 50 años, puesto que es un semidemonio, y le pide que le ayude a salvar a sus demás hermanos que están en la isla. Más tarde, mientras comen, esta les comenta que ella escapó de la isla Orai, una isla en el mar legendario oculta que aparece a cada 50 años. En ese momento, Inuyasha recuerda cómo hace 50 años, él junto con Kikyo fueron hacia esa isla en busca de algo. Cuando llegaron se encontraron a estos niños, quienes les contaron que vivían ahí y eran prisioneros de unos demonios llamados los Shitoshin, o los 4 dioses de la guerra. Estos los emboscaron y los atacaron. Inuyasha junto con Kikyo intentaron enfrentarlos, hasta que esta fue atrapada por uno de ellos, quien le robó algo de sangre, y en un instante que se distraen, un demonio aparece y le pone esta misma marca en la espalda a Inuyasha. Luego de hacerlo, desaparece junto con la isla frente a ellos, y después de contar eso, este siente un dolor en el cuerpo, y esto resulta ser la marca que le dejaron en la espalda hace 50 años. Un semidemonio como tú, no te metas con nosotros. Inuyasha. Ahora tu vida será tomada por los Shitoshin, dioses de la guerra. Mientras intentaban dormir, Inuyasha, al ver la isla aparecer en el mar, decide ir hacia allá a derrotar a estos supuestos dioses. Los aldeanos cercanos, al ver también la isla aparecer, se alteran ya que recuerdan lo sucedido hace 50 años, que según le cuenta un anciano a Kikyo que anda cerca, es que estos demonios aparecieron por ahí y los mataron a todos. Luego de oírlo, ella se va de ahí. Sesshomaru, que también anda por estos lugares, también se da cuenta de que la isla ha aparecido, pero regresando a Inuyasha, este junto con los demás van hacia la isla, donde son recibidos por Jura, otro de los demonios que los ataca. Miroku y Sangu los distraen mientras Inuyasha y Aome llegan al borde de la isla, donde aparece otro demonio llamado Ryura, que lo ataca. Ambos se enfrentan un corto tiempo, sin que Inuyasha pueda hacerle algo, hasta que este, usando su espada, crea un gran poder y se lo lanza, y cuando está por vencer a Inuyasha, Aome lo detiene con una flecha. Al verlo, este se va de ahí. Por otro lado, vemos a los aldeanos intentando defenderse en un templo, cuando de repente llega el cuarto de estos demonios, Kiora, quien los mata a todos. En eso estaba cuando llega Sesshomaru a enfrentarlo. Este lo reconoce y decide atacarlo también. Ambos se enfrentan un momento donde Kiora quiere matar a Sesshomaru, pero no puede, ya que este se defiende y utilizando el Soryuha de su espada, le acierta este poder y lo ahuyenta de ahí. No sin antes, este decir que mientras tenga la marca de los Shitoshin no podrá escapar de la isla. Después de oírlo se va de ahí, mientras recuerda cómo en el pasado, una mujer y un hombre que le sirvieron a su padre le pidieron ayuda para derrotar a estos 4 dioses, ya que eso es lo que él quería. Este no aceptó y ellos lo intentaron, pero terminaron siendo asesinados por Kiora. Sesshomaru, que casualmente estaba ahí, intentó defenderlos y matarlo, pero solo lo ahuyentó y logró hacer que este le pusiera la marca en la espalda. Después de recordarlo, decide ir hacia la isla a cobrar venganza con él por lo que le hizo. Kikyo, al ver la masacre que este creó ahí, también decide ir hacia allá y acabar con todos. Por su parte, vemos a Inuyasha y los demás llegar al centro de la isla siendo guiados por esta niña. En un momento, pasan frente al capullo donde se encuentra la mujer parecida a Kikyo, la cual únicamente los ve. Cuando llegan, encuentran a los demás niños cantando una triste canción en un muelle. Al verlos, después de golpear a Ai por haber regresado, reconocen a Inuyasha y le piden que se vaya y se lleve a esta niña, ya que al no tener la marca que le muestran en la espalda, puede salir de ahí. Ellos no los escuchan e intentan convencerlos de derrotar a estos demonios. En eso estaban cuando escuchan el sonido del caldero de la resonancia. La mayor de todos, Asagi, les dice que tiene que irse, ya que según los demás comentan cuando van hacia arriba, cuando este suena, uno de ellos tiene que sacrificarse, puesto que en el pasado, al ser la isla poblada y vivir bajo el terror de estos demonios, uno a uno se han ido sacrificando y convirtiéndose en luciérnagas que hay por todas partes. Además de
que la canción que cantaban era una de duelo, enseñada por la sacerdotisa de la aldea, Kanade, quien murió enfrentando a estos demonios. También cuentan que estos, al descubrir que sacrificando a los habitantes de la isla en el caldero, que era sagrado para ellos, se fortalecían más. Es por eso que lo comenzaron a hacer a cada 50 años, cuando esta isla es visible en el mar. La señora Kanade se fue de aquí. Ella peleó contra los 4 dioses de la guerra. Ahora debemos ofrecer un sacrificio a los 4 dioses de la guerra. ¡Shion! ¡Mantén la boca cerrada! Cuando llegan al caldero, ella decide sacrificarse y después de despedirse de todos, va hacia allá. Inuyasha, intentando evitarlo, también va y ya estando frente al caldero, trata de destruirlo con su poder, pero no le hace nada. Al contrario, este se abre y lo toma junto con Asagi y se los lleva adentro, sellándose este y encerrándolos ahí. Cuando caen casi en lo profundo, toda su energía es absorbida y llevada hacia los Shitoshin, quienes intentan encontrar la manera de recuperar sus poderes con la sacerdotisa que tienen, antes de sacrificar a los pocos niños que quedan. Aome y los demás intentan abrir este caldero y rescatar a Inuyasha, pero no pueden, y cuando miran las escrituras que hay en este, los niños le dicen que significa que al juntar la mano izquierda de un demonio y la mano derecha de un humano, el caldero se abrirá y ellos podrán salir. Shippo y Aome lo intentan, pero no pasa nada. En eso estaban cuando llegan una gran cantidad de insectos carnívoros a atacarlos. Los atacan un rato intentando detenerlos, pero resultan serles bastantes, hasta que después de revisar bien las escrituras nuevamente, se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Regresando a Inuyasha, mientras él busca la manera de salir, una voz le habla, y esta resulta ser el espíritu de la sacerdotisa Kanade. Esta le cuenta que la isla antes era muy poblada por humanos y demonios, de donde salieron semidemonios, como es él, pero estos, al no ser aceptados tanto por los humanos como por los demonios, decidieron quedarse a vivir en esta isla, y a cada 50 años, cuando la barrera se debilita, demonios venían y la atacaban, pero no fue hasta que aparecieron los Shitoshin que comenzaron a atacar la isla y a matarlos casi a todos, y ella, en su intento de detenerlos, absorbió sus esferas de poder y se sacrificó en el caldero de la resonancia junto con ellas, pero aún así, estos descubrieron que sacrificando semidemonios podrían obtener una pequeña parte de su poder. Por el lado de Aome, esta junto con Shippo tratan nuevamente de abrir el caldero y lo logran. Inuyasha, al verlo, intenta salir por ahí. Kanade también, al ver que este perdió todo su poder, le entrega el suyo, diciéndole que a cambio salve a los niños de la isla. También le entrega un joyero que contiene las esferas de poder de los Shitoshin y le advierte que si lo abre, el poder de estos regresará a ellos y serán invencibles, así que tiene que destruirlo. Después de escucharla, usa las lanzas de diamante y sale de ahí, destruyendo el caldero y todo alrededor. Las esferas del poder de los Shitoshin fueron selladas dentro de él. La he conservado hasta el día de hoy. No debe abrirse jamás. Si llega a abrirse, el conjuro desaparecerá y las esferas regresarán a los Shitoshin y serán invencibles. Cuando esto sucede, los demonios que estaban recuperándose se dan cuenta que el joyero donde estaban sus poderes ha vuelto a aparecer, así que van a buscarlo, poniendo a prueba también a la sacerdotisa que tienen, a la cual liberan y envían hacia donde está Inuyasha y los demás. A este lo vemos intentar destruir el joyero, pero no puede. Aome intenta usar una de sus flechas para hacerlo también, pero estas están destruidas, y mientras pensaban en qué hacer, esta mujer con la forma de Kikyo llega ante ellos, los ataca, agarra el joyero y se va junto con este. Ellos, aún no creyendo que sea la verdadera Kikyo, intentan recuperarlo, yendo Inuyasha tras ella, mientras Aome y los demás bajan de ahí. A esta mujer la vemos llegar con estos demonios y entregarles el joyero, pero cuando Inuyasha intenta detenerla, estos no lo dejan y le dicen que ella es tan solo un clon de Kikyo, hecho con su sangre que le robaron hace 50 años y que la hicieron para que abra este joyero, ya que ellos no pueden. Esta logra romper la barrera que tiene y lo abre, liberando los poderes de estos demonios y fortaleciéndolos completamente, reviviendo también al que habían matado antes. Y mientras Inuyasha se queda luchando contra el clon de Kikyo, estos demonios piensan en ir y matar a los niños que quedan en esta isla, junto con Aome y los demás. A esta la vemos llegar con los niños al muelle e intentar escapar de ahí, aunque no pueden por la marca, sino hasta que maten a todos los demonios. Inuyasha sigue enfrentando al clon de Kikyo sin poder hacerle nada, ya que aún sabiendo que no es ella, no se atreve a destruirla. Por el lado de Sango y Miroku, ambos se enfrentan a dos de los demonios, los cuales los atacan bastante. Sesshomaru también aparece por ahí, con quien llega Kyora a enfrentarlo. Todos luchan contra los demonios un largo tiempo, hasta que finalmente, por el lado de Inuyasha, después de pelear bastante contra el clon de Kikyo, logra arrebatarle su arma y cuando tiene la oportunidad de matarla, no se anima a hacerlo. Esta lo abraza y, aprovechando lo distraído que él está, intenta atacarlo, pero antes es destruida por una flecha de la verdadera Kikyo, que se lo lanza a lo lejos. Después de hacerlo, esta se va dejando su arco y una flecha por ahí. Regresando a Sesshomaru, después de luchar un rato contra este demonio, usa su espada y con un gran poder logra destruirlo, deshaciéndose de él. Y cuando se va,
una de las marcas que tienen de espalda desaparece. Los niños que estaban con Aome haciendo un barco para escapar, al ver esto, piensan que quizá pueden lograrlo y siguen luchando, pero son interrumpidos por Ryura, quien no los quiere dejar que se vayan. Los ataca y les dice que debieron haber acabado con Kanade cuando pudieron, intentando matar a Aome. Por su lado, Sango y Miroku siguen enfrentando a ambos demonios y en un momento piensan en hacer que se ataquen uno al otro, así que lo intentan y funciona. El poder de uno al pegarle al otro lo destruye y los libera de otra marca. Los niños al ver esto confrontan a Ryura, que estaba por matar a Aome, diciéndole que no son tan fuertes como creían. Este al escucharlo los ataca, pero casualmente llega Inuyasha a defenderlos, protege a Aome y luego lo enfrenta. Ambos pelean un largo tiempo, en donde este logra dominar a Inuyasha sin que él pueda hacerle ningún daño. Siguen luchando hasta que este termina perdiendo. Los niños al verlo intentan atacarlo, pero este se defiende intentando matarlos. Inuyasha al verlo recupera sus fuerzas y corre con un gran poder decidido a deshacerse de él. Lo ataca con su espada con un increíble poder y logra destruirlo, liberándose de una marca más. Inuyasha. Hermano Inuyasha. Cuando lo destruyen, se dan cuenta que únicamente les falta uno, Gora, quien trata de destruir la isla. Ya todos juntos intentan derrotarlo, batallan un rato con él hasta que Inuyasha con el Bakuryuha logra destruirlo y hacer que su poder junto con la esfera, al igual que los demás, se vaya al cielo. Ya habiéndolos derrotado, se dan cuenta que la isla se está destruyendo, además de que todavía les queda una marca en la espalda y piensan que aún no ha terminado, pues las 4 esferas de los demonios se unen y forman a un poderoso ser. Aome quiere atacarlo pero no tiene con qué, y mientras busca algo con que hacer un arco y una flecha, uno de los niños es guiado por una luciérnaga, y mientras Inuyasha y los demás se encuentran enfrentando a este demonio, este llega hasta donde Kikyo dejó su arco y una flecha, lo toma y regresa con Aome. Inuyasha trata de derrotarlo pero no puede, al igual que todos los demás. Este niño junto con los demás de la isla luchan para llevarle esto a Aome. Cuando llegan, ella lo toma y cuando está por lanzárselo, este no los deja seguir peleando, los golpea y los deja heridos. En ese momento aparecen todas las luciérnagas de la isla que rodean a Inuyasha y Aome y los llenan de energía para seguir peleando. Ya con eso, con una flecha purificadora de Aome combinada con las lanzas de diamante de Inuyasha, al lanzárselo, este no lo resiste y termina siendo destruido por ellos, desapareciendo la última marca que todos tenían, aunque la isla se sigue destruyendo, razón por la cual deciden abandonarla. Todo esto siendo visto por Kikyo a la distancia. Regresando a Inuyasha, este junto con Aome y todos los demás ven como la isla desaparece nuevamente del mar. Luego todos se alejan de ahí y regresan a la aldea. Se acabó. En los postcréditos podemos ver a Sesshomaru ya sin las marcas ir caminando junto con Lin y Yaken, alejándose de ahí, mientras ella le pregunta dónde estuvo, aunque él no se lo dice. Luego, Aome y Inuyasha junto con los demás despidiéndose de estos niños que se irán a vivir a otras partes, y después de despedirse y aconsejarles que tengan cuidado con quien se encuentren, siguen su viaje en busca de Naraku, dando así final a la 4ª película de Inuyasha, Fuego en la Isla Mística. Inuyasha, en verdad te lo agradecemos mucho, nunca te olvidaremos. Sí, está bien. Y así es como llegaríamos al final de este video. Puedes ver las demás películas o los resúmenes de las temporadas de Inuyasha en esta lista de reproducción que te aparece aquí arriba. Dicho esto, déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Y recuerda, este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!